Bueno, pues si no tenéis preguntas, nos vamos a la clasificación de alimentos que comentamos por encima del último día. Lo del sabor, la naturaleza. Sí, exactamente. Ok. Bueno, cada elemento tiene un sabor, como dijimos. A ver, este cuadro está, ¿por qué? El sabor y la naturaleza, el sabor ya te indica un movimiento energético, es decir, el ácido, por ejemplo, dijimos que es astringente. Y cada uno tiene un movimiento energético. Y luego la naturaleza, si es caliente o es frío, obviamente los alimentos calientes tienen un movimiento energético hacia arriba, ¿no? y los del yin hacia abajo. Entonces, en un momento dado, con el sabor y la naturaleza podemos tener un movimiento o movimientos de energía. Es decir, un picante que tiene la energía centrífuga hacia afuera, pero es un picante fresco, entonces también tendrá energía descendente, ¿vale? Y eso también lo podemos utilizar en dietoterapia para regular la sintomatología que puede presentar el paciente o la persona o vosotras mismas. Por ejemplo, una menopausia, ¿un picante caliente estaría recomendado o no? No, yo creo que el picante Porque podría agravar la sintomatología, pero por ahí un picante frío o fresco, pues bueno, le podría ayudar en un momento dado. Mueve energía, pero refresca, ¿no? ¿Picante fresco en este caso cómo sería? El ¿El No, se calienta. porque es una raíz, pero vale. la hierbabuena, el tomillo, ¿no? El tomillo hemos mirado antes, era neutra tibia, templado. Me parece la que hierbabuena, era la menta, el poleo, la manzanilla, Son pero bueno, la picantes. manzanilla... Pero esos son no es picantes. picante. ¿no? Sí. Sí, son picantes. Categoría de picante. Berros, ¿no? Bueno, como veis al final del libro tenéis ahí Sí, está una dentro. chuleta muy guay que os permite establecer y está dividido por grupos de alimentos, cereales, hortalizas, frutas, especias, ¿vale? Y eso os permitirá Tiene un poco más tener de los conocimiento. alimentos un poco más claros a la hora de hacer la práctica también. ¿Vale? Vale. Bueno, pues como os decía, a través del sabor y la naturaleza podemos tener un movimiento o movimientos energéticos, ¿de acuerdo? Y luego sumándole el color, pues ya tendríamos el tropismo, que es hacia donde va dirigido el alimento, ¿vale? Y a esto le sumaríamos, por último y como detalle, la hidratación y la textura. Y ya tendríamos todos los parámetros de la clasificación de alimentos. El otro día estuvimos desglosando, ¿no? Por sabores ya un poquito, ¿verdad? Que dijimos, por ejemplo, la astringente iba bien para las pérdidas de líquidos, como hemorragias, diarreas o vómitos, por ejemplo. ¿Esto lo tenéis apuntado? ¿O ir más no lo tengo deprisa? apuntado. No lo ¿O tengo ir más apuntado. despacio? Vale. Yo no lo tengo apuntado. Bueno, pues como dijimos, el sabor ácido tiene un movimiento energético, por definición, astringente, hacia adentro. Y su naturaleza es yin, por definición, el sabor ácido. Es Sabor decir, ácido, has dicho, no sé qué, astringente, naturaleza. yin. Astringente es el efecto de su energía Ah, y su naturaleza es yin. vale. Bueno, yin, podríamos decirlo, siempre van a ser más neutros, frescos, fríos. Eso quiere decir que tenga naturaleza yin. Luego ya veremos, pueden haber unos que sean neutros frescos, otros que sean fríos, otros frescos fríos. Obviamente, como es el sabor ácido corresponde a la madera, tonifica la vesícula biliar, ¿sí? Eso lo tenemos claro. Útil es la pérdida de líquidos orgánicos, porque al concentrar la energía, todo aquello que sea como una pérdida de líquidos, pues ayudará a contenerlos. Como hemos dicho, en hemorragias, diarreas, vómitos, un sudor excesivo, por ejemplo, un sudor profuso que se llama, que el sudor sin venir a cuento, ¿no? Estoy aquí y me pongo a sudar así, pues a lo mejor un alimento ácido o un sabor ácido nos ayudaría a contrarrestar ese efecto. Obviamente evita los estancamientos, por lo que decimos. Que al ser del elemento madera actúa sobre los ligamentos y tendones. ¿Por eso lo del agua en ayunas con ácido o no? Lo del agua con limón, que es lo que iba a comentar ahora, por las mañanas en ayunas, es para
exprimir un poquito la vesícula biliar. Digamos que el ácido exprime la vesícula biliar y lo que hace es como que la tonifica, ¿no? Para que expulse la bilis, ¿de acuerdo? Porque es su sabor y la tonifica, entonces hace dijimos que el zangfu, es decir, la víscera de la madera, está vacía para llenarse y vaciarse. Esa es su función en esta vida, ¿no? Vaciarse, llenarse de bilis que le manda el hígado y mandarlo a la digestión, vaciarse, ¿no? Pues esa sería su función. Entonces, al ayudarle a hacer esto, lo que permitimos al tomar limón por la mañana es que no se formen cálculos biliares. Y tonificar o empezar a tonificar el sistema digestivo a través del hígado y la vesícula biliar, ¿vale? Que dijimos que el hígado, bueno, el hígado en medicina china es como el comandante, es como el que inicia todas las funciones, el que dirige al ejército, ¿no? Hace más de 300 funciones para la medicina china, el hígado en el cuerpo, entonces ayuda a la digestión, ayuda en la respiración, ayuda en el movimiento energético del cuerpo, es el responsable del movimiento energético. Por eso cuando nos enfadamos decimos que nuestra energía se estanca, porque el hígado deja de fluir, entonces nuestra energía se estanca, deja de ayudar en la digestión, entonces la digestión no baja sino sube, hay reflujo, hay acidez, hay problemas de este tipo de digestiones. Tengo una pregunta, Óscar. Por favor. Cuando, por ejemplo, cuando estás a punto de menstruar, conviene no tomar limón, por ejemplo, ¿no? Exacto, Vale, porque es puede que ser yo lo hago excesivo. porque sí, porque a veces da la sensación como que me cuajo. Exacto. De repente no me viene nunca y cuando me viene a tropezar. Exactamente. Justo antes puede hacer que no te baje, Para que se cuaje, porque ¿no? se cuaja, se concentra, no permite que fluya, ¿vale? Y luego durante la regla hay personas que lo que hace es que le aumenta el flujo, pero normalmente puede Claro, yo lo cortarse. corto, tipo, No, pero si limón yo tengo o la constancia. ácidos en sí, porque... El limón es un ácido, Ya, pero- siempre depende un poco de qué cantidad. Hombre, que te tomes unas gotas en el desayuno a lo mejor no es suficiente. Una persona sensible a lo mejor sí, pero que comas me desayuno unas gotas de limón, a media mañana 2 mandarinas porque Claro. están de temporada, luego me tomo una ensalada de berros que también es ácido, aparte de picante, pues vas generando y acumulando sabor ácido, llega un momento que puede ser un exceso, ¿vale? Y empezaste por las gotas de limón, ¿vale? Ahí está un poco el equilibrio, por eso siempre cuando comamos aplicar los 5 sabores y si alguno tiene que estar en exceso, que sea la tierra, ¿vale? Que son los cereales, que son esos colores anaranjados, porque sabemos que eso es lo que va a nutrir. Va a nutrir, hidratar, lubricar, pues eso es bienvenido, ¿sí? Bueno, el sabor amargo, corazón, intestino delgado, su movimiento de energía es descendente. También tiene naturaleza yin, porque obviamente el corazón o fuego es puro yang, pues sus alimentos, son yin. Favorece el drenaje y la eliminación hacia abajo, por diuresis, es decir, por orina. El amargo seca, es decir, es útil en casos de humedad. Sabemos que la humedad es el factor patógeno que le afecta al bazo, al sistema digestivo, es decir, en un momento dado una obesidad yin es un exceso de humedad, entonces los sabores amargos te vienen bien, ¿vale? Pero en exceso puede resecar por drenaje, es decir, en exceso de diuresis o de orina nos podemos secar si abusamos del amargo. ¿Taco? Favorece la digestión y abre el apetito. Por eso, una infusión de diente de león antes de comer vendrá bien y después de comer vendrá bien. Antes de comer porque abre el apetito y después de comer porque ayuda a la digestión. ¿Sí? El dulce es el sabor del vaso del estómago, de la tierra. Tiene el movimiento energético neutro o ascendente en un momento dado. Es decir, tiene naturaleza yang. Ayuda a extender la energía por el efecto que decimos que nutre, que hidrata, que lubrica, ¿de acuerdo? Refuerza, tonifica, lubrica, armoniza, por eso decimos que yanginiza. Ayuda a la producción de líquidos orgánicos.
Por eso una persona con menopausia, cereales integrales más que bienvenidos, ¿no? Una persona, no, una mujer, perdón. El exceso de sabor dulce provocará humedad, como hemos dicho. ¿Vale? Porque un poco tonifica, un exceso daña. Si daña la tierra, que es el bazo, como lo daña generando humedad, que es el factor patógeno de la tierra, ¿no? Es decir, alguien que toma mucho dulce, esto lo dijo muy bien María en el primer seminario, alguien que come mucho dulce es una persona torpe de movimientos y de pensamientos, es una persona enlentecida, porque es como ¿no? Más o menos está en mayor o menor medida en todos los alimentos. Los hidratos de carbono son más digestivos que las proteínas y los lípidos. Con lo cual su índice glicémico es más alto, es decir, pasan antes a la sangre. Hablando de los hidratos de carbono, bueno, la dieta cetogénica, que es esa dieta, o la dieta keto, que es sin hidratos de carbono, bueno, lo que ya comentamos, ¿no? Que podemos tener problemas digestivos porque, claro, al eliminar ese componente que nos nutre, que nos yanguiniza, que nos lubrica, que nos armoniza, pues todo lo demás que nos queda. Nos va a quedar sequedad, nos va a quedar dureza y, por ejemplo, típica dieta keto de estreñimiento. Y inflama también. Exactamente, y da bastante mal humor. ¿Y por qué inventan esa dieta? Son tendencias de modas. A lo mejor a una persona en un momento dado le ha ido bien y lo ha promulgado o publicitado como si fuera el santo grial. Pero bueno, porque a ella le funcionó en ese momento, ¿no? También es el problema de Internet, ¿no? Y también vamos de dieta super yin a dieta super yang, es decir, vamos de una dieta que todos sean cereales a ahora que todo es keto, que es sin cereales, ¿no? Y como que vamos cambiando. Bueno, el picante, pulmón, intestino grueso, movimiento de la energía centrífugo y hacia arriba, con lo cual es naturaleza yang también. Activa la circulación de cualquier estancamiento. De chi, de sangre o de líquidos orgánicos. En una situación de frío, pues un picante caliente sí que estaría bien, ¿vale? Un jengibre, por ejemplo, ¿no? Con el picante pasa una cosa, que claro, que siempre que vamos a las pimientas o a los chilis, esos son dulces, son como excesos, ¿no? Son extremos. Pero bueno, no conviene mucho pasarse hacia ese lado porque luego te pedirá el sabor opuesto para intentar equilibrarse el cuerpo. Entonces, mejor moverse en sabores picantes, como lo que preguntabas antes, ¿no? El berro o el tomillo son picantes y esos son los picantes saludables. Los chiles y las pimientas, eso ya son demasiado picantes, ¿no? Como el azúcar en el dulce, como la sal en el salado, como lo quemado en el amargo. Vale, sí. Nos queda el salado, ¿no? Que es riñón y vejiga. Tiene un movimiento energético descendente, por lo cual su naturaleza es yin, es decir, mueve la energía hacia abajo. Es purgativo, es laxante y ablanda lo que está duro. Por ejemplo, en un endurecimiento de un tumor, un cáncer, bueno, podría estar indicado un salado. Alguien con tos así, con mucha flema productiva, densa en el pulmón, un poquito de salado también le ayudaría a deshacer esa flema. Y luego si es una flema por frío o por calor, pues ya decidiríamos si le damos un salado caliente o un salado frío. ¿Sí? Igualmente, como el salado es el reino del agua, no hay muchos salados calientes. Son más salados, como decimos, de naturaleza yin, ¿no? Las algas. Un salado ya podría ser un pescado, pero es más yin que una carne.
El Entonces, mejillón parece que lo leí por ahí, el salmón también, la por trucha ejemplo, es caliente, ¿no? exactamente, esos son Sí. animales más calientes. Y las algas, Y ¿no? son- El Ujú, mechón. exacto, Son las más algas ya son frías. más yin, más Sí, frías. son más... ¿Por qué? Porque el salmón y la trucha son animales muy grasos, entonces es como el cordero, son Más más rojillos yang, también, ¿no? generan más calor en el cuerpo, por eso son más yanguinizantes, ¿vale? Las algas es totalmente yin. El cerdo para la medicina china tiene sabor salado, ¿vale? Es la única carne que sería salada, las otras son dulces, que sería como carne rosa. Las aves son blancas, las rojas ternera, cordero y el cerdo estaría como un poco en medio. ¿Vale? Comentar que hoy en día en nuestra sociedad tenemos el exceso de sabores dulce y picante, dulce y salado. Exacto. Los dulces, pues bueno, ya sabemos que generan diabetes, obesidad, retención de líquidos. Y el exceso de sabor salado, hipertensión, insuficiencia renal, etc. Entonces, bueno, siempre en una dieta estará bien incluir los otros sabores para, pues bueno, para compensar, ¿no? El sabor picante, el sabor salado y el sabor ácido. El sabor amargo, ácido y picante. Los amargos drenan la humedad, como hemos dicho, los ácidos astringen y los picantes movilizan. ¿Vale? Entonces nos iríamos hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de cuáles serían un poco nuestras necesidades. Lo de siempre, la base sería el cereal, y luego dependiendo de hacia dónde quisiéramos ir, calentar, enfriar o tonificar un elemento u otro, pues iríamos hacia un sabor o a un yang o a un yin, ¿no? Que es a lo que vamos a comentar ahora, lo de las naturalezas, si os parece. Lo tiene bastante bien explicado en el libro, en la página 33. ¿Tenéis el libro por ahí vosotras? Aquí lo tenemos. Vale. Ahí vamos, mira. Bueno, según su naturaleza pueden ser calientes, templados o tibios, neutros, frescos o fríos. Es el efecto que producen en el organismo tras su digestión. Es lo que comentábamos. Pues los alimentos calientes y templados son alimentos que yanguinizan. Es decir, todo esto lo tenéis en el libro, por eso voy un poco más rápido. Calientan, templan, tonifican el chi y el yang, secan, porque calientan, actúan, mueven, transforman, ascienden la energía y la expelen hacia el exterior, facilitan las funciones corporales, es decir, el metabolismo. Útiles en estados de hipo, fatiga, frío, dolores reumáticos tipo frío, estasis de sangre y energía. ¿Vale? Los alimentos, el exceso de alimentos calientes fatigan al organismo, pues agotan su chi. Los neutros, como hemos dicho, armonizan, equilibran, estabilizan, que son los dulces, como hemos dicho, ¿verdad? Y los alimentos frescos y fríos son los que refrescan, enfrían, tonifican el yin, es decir, la sangre, los líquidos, la sustancia. ¿Sí, Liliana? Sí. Más o menos. Hidratan, lubrican, enfrían, calman, sedan, ralentizan, nutren también, llevan la energía hacia adentro, contraen o hacia abajo también y forman estructura. Útiles en casos de fiebres, inflamación, calor, agitación, insomnio, ansiedad, estados hiper, ¿no? Estados de plenitud, estados de calor, estados de... pues eso. ¿Vale? El exceso de alimentos fríos facilita el estancamiento de sangre y energía. En este cuadro de aquí, si queréis, podemos complementar algunas cosas que no aparecen en el libro. Vale. Después hablaremos un poquito de los tratamientos culinarios en relación al yin y al yang, o a su naturaleza. Por ejemplo,
¿Veis dónde pone frío, que aparecen los crudos? Sí. Un poco más allá tendríamos los germinados y los fermentados. ¿Vale? ¿Por qué os lo digo? ¿En dónde? ¿Dónde lo ponemos? Digamos fríos, un poquito ¿no? más hacia el frío, un poquito más a la izquierda de los crudos tendríamos los fermentados. Entre el frío y fresco. No, digamos, Después de frío. el Después de frío. fresco está ahí, Antes de frío, sí. Antes el del frío está aquí están los crudos, ¿no? Y en los frescos están escaldados. Fresco acá. Caldado y salteado. Acá está fresco y acá está el crudo. Entonces, Crudo está antes, ¿no? Vale, pues aquí, Sí, un ¿no? poquito más allá, un poquito más frío, tendríamos los fermentados y los germinados. Fermentado como el yogur, por ejemplo. El yogur es un alimento de naturaleza más fresca que la leche, y la leche es en estado crudo. O sea que a lo mejor fermentados así, que no sea yogur, La frío, soja es es- naturaleza más fresca o fría que el poroto de las soja. kombuchas, todo eso entra dentro de Sí. eso, ¿no? Para no tomar Una kombucha es más fresca que un té. el pajarito, o no pajarito, no, los yogur, ¿cómo se llama? Ay, el kefir, perdón. Sí. El kefir también es como un yogur y es más fresco que la leche. Un kefir de coco Sí, pero- será más bueno, fresco sí. que una leche de coco. ujú. Tenlo como Y el- concepto, ya está. No Vale, es- vale. Pero bueno, pregunta, todo lo que te surja. Sí, sí, sí. Lo digo porque aquí sus cambios son beneficiosos para el organismo, los cambios estructurales que se generan, digamos, en su interior, en su naturaleza. Aquí no cambian, obviamente, porque son crudos. Aquí en neutro y el tibio tampoco, casi no se aprecian cambios. Perdón, en tibio se aprecian algún cambio estructural. Y en caliente, cambios estructurales a nivel macromolecular, es decir, se generan macromoléculas, que son las macromoléculas obviamente cancerígenas. Cuando hacemos algo a la brasa y todo lo que sale quemado, todo eso son macromoléculas, porque la naturaleza de ese alimento ha generado otro alimento, podríamos decir que no es alimento, pero otra cosa de otra Química. naturaleza, de otra química, gracias María, que hace que sea cancerígeno. Por eso a nivel estructural se ha cambiado enormemente a nivel de macromoléculas. ¿Vale? Entonces, el miso sería Fermentado, más sí. que frío, claro. Más frío que la soja, porque el miso viene de la soja. ¿Vale? Pero si tú el miso lo Si haces una utilizas para sopita, hacer una sopa de miso, Claro, al final. estás compensando esa Vale, naturaleza. vale, vale. Porque obviamente es lo que pone ahí, las formas de cocción Ujú. van a cambiar la naturaleza del alimento un grado. ¿Vale? Es decir, en un germinado, si lo cocinamos, que es una putada, pero en vez de ser muy frío, pasaría al frío. Vale. Tema de germinados para personas con deficiencia de IAN o con un exceso del fuego digestivo. El siguiente, para un clima con calor o personas con calor por insuficiencia. Por ejemplo, un vacío de allí. Tiene Los calor. germinados. El siguiente No, grupo, los fresco. frescos. O bueno, los crudos frescos, sí. Con calor y con Con calor por insuficiencia, un vacío de Gill, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todavía mantiene líquidos orgánicos ese producto a pesar de que esté cocinado. Por eso va a Sí. aportar líquidos orgánicos para compensar ese calor por insuficiencia de Gill. ¿Sí? A ver.
¿Nos sigues? Sí, te ¿O sigo. te has perdido por el universo? No, estaba pensando ¿Estás ahí? en los frescos. Vale. El neutro es el que más se recomienda para todo el año, muy equilibrado. El tibio es recomendado para un vacío de yang, o con poco fuego digestivo, al igual que las de muy yang, ¿no? Sería para personas muy yin. Personas muy frioleras en invierno, pues una parrilla o una parrillada en un momento dado puede salir, ¿no? Está bien, ¿no? Los fríos y neutros. Ah, para. Sí, ¿no? Fríos y neutros. Deficiencia, sí, y neutro para todo. Esto lo tenemos claro, ¿no? Yo creo que sí, todo. Hacia la derecha es Ya, más todo. calienta más y hacia la izquierda fría. Sí, pero bueno, eso ya sí, porque son más oscuros. Las formas de cocción, digo, las formas de pero cocción, bueno, ¿no? también. Aquí está el neutro Sí. y a partir de allá todos los escaldados largos, horneados, parrillas y tal, pues cada vez calentarán más. Y hacia allá cada vez enfrían más. Entonces todos estos para acá serán para una deficiencia de yang y estos serán para una deficiencia de yin Cuanto más cocinado, o un exceso de yang. Sí. ¿Sí? más calor tendrán. Entonces Exacto. será para la gente Que tenga. que sufre frío. Exacto. Cuanto Por menos ejemplo, cocinados, más crudos estarán, Por más ejemplo. yin, con lo cual estarán más aconsejados para la gente que sufra de calor, como ella está ahora. ¿Alguien con hipertensión le recomendaríais parrilla? No. Vale, pues lo entiendes. ¿Alguien con hipertensión le daríais germinados o crudos? Sí. ¿A un friolero? ¿Qué le daríais? No, No germinado. ¿Qué tipo de cocción le daríais a un friolero? una cocina Sí, tibia, un estofadillo, friolero. Es un estofado, un guiso, un potaje, un potaje, Exacto. ¿no? Ujú. ¿En invierno? ¿Qué le darías? Eso, ¿no? Calentito. ¿En invierno que hace más frío, a un friolero se está metiendo? Calentito, Calentito, calentito. calentito. Entonces, de repente por ahí alguna parrillada le iría bien, ¿no? También. Sí. A pesar de que decimos que ya cambia estructuralmente, pero bueno, no dejar quemar ahí el filete, sino hacerlo. Tampoco todos los días. Unas patatitas ahí a la brasa con papel de plata o con algo así para sacarlas, pues eso genera un calor interesante, ¿no? A lo mejor un Y el Eso pescado sí. también, ¿no? ¿Perdón? Pescado, la parrilla también. ¿El? todo para El pescado La es un parrilla. yin pero está. que cuando lo haces a la parrilla lo haces bastante yang, ¿eh? Pero sigue siendo el yin. Comparado con una carne, ¿eh? Sí. Porque si me lo comparas con un espárrago, te digo que no, que es yang, pero Y para que entiendas la diferencia. en el horno también sería... Sí, el horno tienes ahí la forma de cocción, es Caliente. similar a una parrilla o a una barbacoa. Y es lo mismo que recalentar. Recalentar, ¿por qué? Porque lo calientas dos veces el alimento, ¿vale? Entonces como que le subes dos veces su grado de naturaleza, ¿vale? Y le disminuye su vitalidad de alimento. Exacto, también. su parte La yin baja yin y su yin. La energía, Pero lo secas y se la come le vitalidad, quitas vitalidad, ¿no? con lo cual lo vas haciendo más. Sí, Diana, pregunta Sí, lo que sí, es sí. por lo que pasa por tu mente. Sí, que tiene una carica, tú, sí. No, sí. Sí, sí lo he entendido. Y lo que ha dicho ella de recalentar, Ujú. claro, obviamente es mejor algo No recalentado. más recalentado. Y cuanto más yang sea una persona, cuanto más calurosa sea una persona, más hacia acá te tienes que ir en la sugestión o en la recomendación de formas de cocción. Sí. Es simplemente para esto, ¿vale? Lo digo para que tengáis una visión de en qué punto estamos, que no es que esto sea solamente qué tratamientos culinarios son más calientes que otros. Y a quién le darías una forma de cocinar y a quién le recomendarías otra forma de cocinar. Estos son para personas muy calurosas, para personas muy frioleras. Pero siempre el neutro te ayudará para dar la base a uno y a otro. Vale. Ya está, solamente es eso, para que lo tengamos claro. ¿Vale? Vale, ok. En invierno,
¿Qué cocciones más irían? ¿Qué haríamos más? Los calientes. Exacto, y frío. por ejemplo. ¿Y en verano? Y en verano más las frescas. y Neutro el frío. fresco, Neutro, exactamente. ¿Vale? Por lo que decimos que intentamos movernos siempre en este ámbito y dejar los extremos para... Sí, porque también todo fresco en verano tampoco va bien. Claro, todo. tiene que ser Tiene que haber neutro y una- fresco, ¿no? ¿Por qué no estaría recomendado todo fresco en verano? Porque enfría, se Enfriaría demasiado. Porque enfriaría al final demasiado, haces exacto. con- Vale, alimentos que inducen a ascender la energía son los de sabor dulce y picante, como hemos dicho, y de su naturaleza obviamente será caliente y templada. ¿Sí? Es decir, los dulces y picantes dijimos que eran hacia arriba, su energía, y los templados y calientes son yanquinizantes, con lo cual también es hacia arriba. ¿Vale? Entonces, en este grupo son los dulces picantes, Son calientes sal, y templados, perdón. sensual. Son yang, exactamente. Y como veis ahí, en la página 35, algunos ejemplos, el trigo sarraceno, que era lo que comentábamos antes, ¿vale? Cebolla, puerro, hinojo, ajo, jengibre, pimienta, canela, clavo, nueces, tomillo, orégano, castañas. Todo eso son dulces o picantes, templados o calientes. Página 35. Abajo. ¿Para qué se usarían? Pues para todo lo que vaya hacia abajo, para compensar, por ejemplo, un prolapso de cualquier cosa. Prolapso de útero, prolapso muscular, en fin. Entonces puedes meter una infusión de tomillo, por ejemplo, ¿no? Con lo de... Ujú. No, también sí. Exactamente. Una diarrea crónica, una metrorragia, es un exceso de menstruación, vértigos, deficiencia de yang de bazo, pesadez de piernas. Todo lo que sería sintomatología allí, pues estaría recomendado. Luego los contrarios, los alimentos que ayudan a descender la energía. Como hemos dicho, serían los amargos y salados, fríos y frescos. Cerveza de trigo, algas, achicoria, el té verde o negro, el diente león. Y se usarían pues para eso, para reforzar ese efecto hacia abajo. Laxantes o diuréticos, encefaleas, porque la energía está totalmente arriba, igual que las migrañas, pues ayudando a descender la energía compensamos ese efecto. Luego serían los alimentos que inducen a concentrar la energía. Son los ácidos y los salados de naturaleza fresca y neutra. Pues ahí tenemos un montón de frutas, ¿no? Que serían sabores ácidos, frescos y neutros. En su mayoría son frutas. Frambuesas, naranjas, mandarinas, escaramujo, azuquis, tomate. Escaramujo son los arándanos. No, los escaramujos son los que vamos, en Andalucía se llaman tapaculos. Se usa Sí. para las diarreas. Los Que se queda así, sí, la bolita espinos, ¿no? roja. Espino blanco, espino El espino rojo. blanco creo que es pariente del escaramujo. Sí, el exacto, espino blanco. algo así, sí. sí. Creo que es la misma bolita, pero creo Sí. que amarilla o algo Ujú, así. ujú. Vale, pues se usan para tonificar órganos internos en caso de pérdida de líquidos orgánicos, Es astringente. en convalecencias y en invierno. Y por último, los alimentos que inducen a dispersar la energía. En especial los picantes. Los picantes fríos se usan para eliminar el viento-calor, por ejemplo, o cualquier tipo de calor. Y los picantes fríos se usan para eliminar el viento frío, o cualquier tipo de frío. Entonces, perdón, Lo último que dijiste. los picantes Picantes calientes fríos. para eliminar los picantes fríos.
Entonces, lo que dice en el libro, en verano, con un clima cálido, El ejemplo que pone acá. El ejemplo que pone acá. Sí. ¿no? alimentos neutros, frescos y algún frío. También podrías tomar más salados, por ejemplo, más astringentes. Ah, esto es una pregunta que he visto ya varias veces lo del yogur. Sí. ¿No se supone que en la medicina tradicional china no recomiendan el yogur? Sí, solamente hay un caso en un síndrome que está recomendado el yogur. Todos Es un los demás. síndrome bastante raro, que es Sí, cuando el intestino difícil delgado de está seco. encontrar. Ah, Sí, es que el otro día pero buscaba y sí, vi lo del yogur y digo, Sirve solo para nutrir y para enfriar un calor de intestino. Ya está. Para todo lo demás, totalmente no, porque no recomendado. aparte produce mucosidad y todo esto. Exactamente, porque es un humefactante. Cualquier lácteo es un humefactante, crea humedad y genera problemas digestivos a la larga. Bueno, pero bueno, acá, solo un caso. Entonces, en invierno, en países fríos, pues lo contrario, ¿no? Neutros, templados y calientes. Aquí también podríamos poner, aparte de en invierno en países fríos, pues para alguien con vacío de yang, por ejemplo. Y el otro caso, para alguien con vacío de yin. O exceso de yang. Que es lo que decíamos, que más o menos es el mismo síntoma, pero uno será más agudo, más grave, ¿no? Los síntomas serían más graves que el otro, no que un caso sea más grave. Vale, como a modo de resumen, en general los alimentos dulces y picantes, templados y calientes tonifican el yang, ayudan a extender y dispersar la energía y abrir los orificios. Y los alimentos amargos, ácidos y salados, frescos y fríos, tonifican el yin, sedan el yang, bajan y concentran la energía, calman el shen, disuelven tumores o acumulos. Vale. Lo que decíamos entonces, un alimento tendrá un sabor y tendrá una naturaleza, y con eso sabremos qué movimiento energético tiene, ¿no? Para poderlo recomendar en uno u otro caso. Luego está el tropismo, que si os digo la verdad, en dietoterapia no se utiliza mucho el tropismo, se utiliza más el sabor, la tendencia de la naturaleza o el movimiento energético, porque el tropismo al final, entre diferentes terapeutas o escritores o sabios, como lo queréis llamar, ya hay un montón de... Sí, exactamente. Se contradicen. Exactamente, ¿no? pues bueno, no se utiliza mucho, porque lo que decíamos antes, sí, la pera sabemos que es para pulmón, porque es blanca, pero es verde por fuera, como la berenjena que hablábamos el otro día, ¿no? También nutre riñón, además de pulmón, entonces, pero es negra y es blanca, pero ¿qué nutre más? ¿No? Entonces, bueno, con que nos rijamos, con que tener un sabor, y un sabor va a generar un movimiento energético, al igual que su naturaleza, ya no yin, ya tenemos más que clasificado un alimento, ¿no? No hace falta tampoco que sepamos el tropismo, porque luego veréis a lo mejor, por ejemplo, un mango es naranja, ¿no? Pues seguro que nutre tierra, pues no. ¿Vale? Luego las frutas bailan mucho, frutas y verduras, luego el tropismo varía mucho, no se rige mucho por su color, o por su sabor, o por su naturaleza, entonces para eso está, porque hay que sabérselo un poquito de memoria, un poquito más o menos, ¿no? Obviamente sabremos que si el ajo es blanco, pues puede nutrir el pulmón en un momento dado, pero hay que saberse que tiene naturaleza caliente, por ejemplo. ¿Vale? Pero bueno, para eso tenéis ahí la distribución de cada alimento al final del libro. Vale, bueno, para terminar y antes de la pausa, también dependiendo de su color, como sabemos, el color es vibración, con lo cual generará una vibración en el interior del cuerpo, así que también podemos, digamos, definir alimentos o clasificar alimentos dependiendo de su color. Así, los alimentos de color rojo tonificarán el fuego, ¿no? Los alimentos verdes la madera, los alimentos anaranjados, amarillentos la tierra,
los blancos en metal y los negros en agua. Riñón de Frida, exactamente. No me detengo mucho porque ahí los tenéis un poco segmentados o clasificados. Y también con ciertas características, ¿no? Pero bueno, también es un poquito así cogido un poco con ellos, la verdad, os lo digo. Porque una granada a lo mejor no tonifica ni calienta ni vitaliza. No digo lo contrario, pero bueno, tiene un color y un color rojo. Pero sí que nos va bien, por ejemplo, la carne roja crea carne, o sea, la sangre crea sangre, entonces sus alimentos o carne roja nos vendrá bien para generar sangre en un momento dado. Las algas que son oscuras, pues nos vendrán bien para nutrir el riñón, el elemento agua, y así más o menos. ¿Rojo? Pero por ejemplo, las algas que son del mar, son un alimento frío. ¿Soy bien? Vale. Pero si las ponemos en una sopa, se Pues convierte hacemos menos yin. menos. Podríamos decir, dependiendo, porque hay algunas que tienen una naturaleza u otra. Ahí en el libro tienes un apartado de algas. ¿De algas? Sí. Ah, Y por ejemplo, algas tienes... Bueno, pone que todas tienen, son yin y refrescantes todas. ¿cuánto? ¿Dice? 226. Vale. Vale. Estoy viendo que ahí no diferencia su naturaleza, porque más o menos todas son yin, todas son refrescantes. Bueno, pero sí, porque el otro se murió. Sí. Yo me han devuelto el mío y creo que va a poner una racha. Bueno, nos da tiempo de hacer el siguiente apartado antes de que nos vayamos a merendar, a hacer la pausa. Sí. ¿Cuál es el siguiente apartado? Reglas para una buena alimentación. Vale. Digamos que ahora los puntos que nos quedan pendientes es reglas para una buena alimentación, reglas para una buena digestión y por último combinación adecuada de alimentos. Entonces vamos ahora para reglas o pautas para una buena alimentación. Bueno, antes de la pausa comentaremos estos, pero bueno, no tiene tampoco mucha problemática. Son como 8 principios que dice la medicina china que hay que llevar a cabo para obtener más o menos una alimentación adecuada. Masticar muy bien el alimento, beber y comer caliente, porque el vaso necesita ese calor. El vaso caliente va a digerir bien, un vaso frío no va a digerir bien. Por eso siempre tendemos que, o la tendencia va a ser a comer caliente más que a comer frío y beber frío. Lo que decimos siempre, en una comida siempre prohíbo beber frío, pero beber caliente sí que está permitido, en una justa medida. ¿Y natural como el agua así de temperatura ambiente? Piensa que tú tienes 35 grados, el agua a temperatura ambiente puede estar a 20, 22, eso ya es más frío que tu cuerpo, es un frío. Eso. Ahora mejor va a aparecer la pregunta. Tomar vino con la comida un poco es caliente, ¿no? Está permitido. Mejor va a aparecer un poco borracha. Sí, una ¿no? copita de vino. Nada, si la Alguien que me dice, yo es que me voy a tomar unos vinos si es vacío de llano, ya pues tómate los tintos. Yo digo, o sea, a veces sabe, no todos los días, pero de repente estar en una comida para no estar ahí Porque tomando ahí. No te expliques caliente qué es, ¿vale? No te expliques. genera calor. En cambio, el vino blanco Sí. sería para personas a lo mejor muy llanas, ¿no? Entonces compensar No, pero un poco.
Y lo de la cerveza que he leído también me pareció ¿Lo de? curioso. Que a veces Sí, Sí. la cerveza de trigo en particular porque el trigo tiene una connotación que si no está refinado nutre, es el cereal que más nutre el riñón. Entonces la cerveza de trigo puede estar por ahí en un momento dado recomendada. Tibia, dice, sí. Tibia, o O sea, sea, no beberla fría, sí, ahí sí no, de, no, de temperatura ahí y sí. no de naturaleza. Ya. ¿vale? Es decir, no beberla de la nevera. como los chinos, ¿no? Exacto. También hay una deficiencia de sangre, que lo veréis ahí, que recomienda macerar lichis en vino durante 15 días y luego comerse los lichis, porque eso ayuda a tonificar la sangre Eso es bastante. eso. Entonces una deficiencia de falta de sangre en el corazón, pues bueno, macerar lichis 15 días y luego te los tomas. Pero eso tiene alcohol, te pueden Eso emborrachar, tiene ¿no? que estar Obviamente, buenísimo. pero lo que queremos es No depende tonificar del la hombre. sangre, ayudar a que esté en mayor cantidad y en alta temperatura. No te vas a comer Que yo todos me los quedo lichis también. juntos porque te puedes emborrachar, Buenísimo. pero uno cada día puede ser terapéutico. Ah, vale, eso no. Bueno, no llenar el estómago completamente, ¿vale? Siempre se dice que en China que cavamos nuestra tumba con los dientes. Llegamos a... Yo porque todo Sí. eso me lo has dicho a mí y es tal verdad. Lo que pasa es que siempre hablamos de lo mismo. Claro. Es difícil comer tranquilamente en el trabajo, que es mi caso y tal vez el caso de todas. Sí, es casi muy difícil todas. comer tranquilamente en el trabajo. Por eso yo como Distracciones. siempre solo. Que me dicen, pues el amargado del grupo. Joder, no, cada uno tiene sus necesidades. No, ya. Y Vale, lo cara de por COVID, pero- evitar no llenarte tanto también es difícil, porque a veces tenemos tanta hambre que en el momento es como, claro, como no masticamos bien, claro, es que una cosa va de la otra. Bueno, porque uno tiene ansia puro y Claro. devorás. Sí, No comes. sí, Si comes rápido, entonces te llenas, pero si comes lento, masticando bien, la pituitaria, es decir, va a enviar la señal al cerebro, que tarda unos 20 minutos. Sí. En esos 20 minutos puedes haber engullido esto, pero si masticas bien, es menos cantidad, con lo cual no estarás hasta aquí, estarás hasta aquí. Claro. Se trata de eso, obviamente esto está relacionado con este, y con el comer deprisa, que está relacionado con este, porque si no masticas, no. Pero en cambio, si sueltas el cubierto, masticas, disfrutas, enjuagas esa comida, la tragas y vuelves a coger, no es lo mismo que si estás aquí. Ya. Ya. Bueno, evitar sabores lo que decimos, evitar sabores extremos, ¿no? Los picantes, el azúcar, la sal, ¿vale? Porque si no, nos vamos luego al otro extremo para compensar y vamos todo el día del dulce al vino. Claro, pero por ejemplo la salsa de soja es un sabor extremo. Pero no hace falta tomar un montón, podemos Claro, poner un pero- poquito. Poco, pero... Solo le das un toque. ¿Cuánto pones de salsa de soja? A la que te pasas un poco ya no te lo puedes comer. Y para eso también tienes la salsa tamari. Eso. No, yo uso tamarico. Sí, es verdad. mejor porque así no tienes el Pero si problema. me hago sushi, le pongo más. Yo, por ejemplo, cuando uso salsa de soja para contrarrestar salsa de ostras también. Bueno, comer en calma también, lo que decíamos, ¿vale? Evitar los fríos, un poco lo que decíamos también por lo de comer caliente. ¿Por qué? Porque si bebemos mucha agua fría, comemos muchos crudos, luego para volver a generar esa energía o esa temperatura que tenemos corporal, va a necesitar de energía vital que nos la va a quitar a nosotros mismos. ¿Vale? Es como desgastarnos a nosotros mismos. Aparte, cuando bebes mucha agua fría, el hígado también se enfría por cercanía al estómago, y un hígado frío lo peor que puedes hacer porque enlentece todas sus funciones, y hemos dicho antes que el hígado hacía muchas funciones a lo largo del día en el cuerpo, ¿no? Y por último, no comer humefactantes, son alimentos que generan humedad. Los refinados, los trigos, el exceso de crudos, los fríos. Bueno, vamos a ver ahora las reglas generales para mantener el buen estado de energía del baño, es decir, para obtener una buena digestión. Vale. Estas son las únicas pautas que yo doy a todo el mundo que me entra en consulta, las únicas pautas que se llevan a nivel genérico. Todo paciente, sea yin yang, sea de tierra, sea madera y tal, porque esto le va a ayudar. Perdóname, Pamela, cariño, te tapas un poquito. Perdón. Nada. Ahí, ahí. Por el brazo. Ahí. Vale.
Vale, son parecidas a las otras, aunque bueno, tenéis también algún punto. Os comentamos, actitud positiva frente a la comida. Estamos enfadados, nerviosos, agitados, la sangre no está en el estómago para hacer la digestión, la adrenalina hace que estén los músculos, como para salir corriendo. Entonces, no es un buen momento para comer, cuando estemos en cualquier estado anímico alterado. Hay que estar tranquilos para recibir la comida. Antes en la prehistoria nos perseguía el león que nos quería comer, ahora es el estrés el que nos persigue y el que nos hace comer de prisa. Entonces, bueno, hay que luchar contra ese estrés o ese león, hay que estar tranquilos, ¿vale? Masticar muy bien los alimentos entre 30 y 50 veces se dice, bueno, no hay que contar. Lo que pasa que, esto no lo he comentado antes, que también es un punto de masticar estaba antes. Para la medicina china, cada diente tiene una polaridad diferente con el que está a su lado y con el que está abajo, ¿no? Si uno es positivo, el de abajo será negativo y el de su lado será negativo. Si así, positivo o negativo, positivo o negativo. Esto hace que cuando tú masticas un alimento, lo haces más asimilable o similar a tu vibración, a tu energía. Entonces, cuanto más mastiques, más similar a tu energía es, con lo cual más fácil de digerir será, ¿vale? Es como aplicarle un magnetismo, una carga magnética al alimento, pero similar o igual a tu carga magnética. No beber frío en la comida, otra vez, ya sabemos por qué. No comer mucho por la noche, en relación al horario energético que vimos ya, que ya todas lo sabéis, que a las 9 de la noche entra el bazo en la mínima hora energética, por lo cual por la noche es el punto más conflictivo para meter comida en el cuerpo. ¿Perdón? Que hasta las 6 más o menos se puede comer. Las 9 es la hora de mínima energía, hay que intentar haber terminado antes de las 9. Las 6 es una hora genial. Por eso el horario nórdico es mucho más saludable que el latino. También ellos tienen muchas menos horas de luz y por eso se explica. Evitar el exceso de dulce. ¿Por qué? Porque un poco tonifica, un exceso daña o destonifica o dispersa, ¿vale? Esto también va en relación a los dulces refinados, ¿vale? No solamente al dulce en cuanto a cereales o legumbres o carne. Evitar el ayuno. Vale, evitar el sabor de dulce ya lo hemos dicho. No comer mucho por la noche, alimentos locales y bio. Sí. Más que nada para que no tenga muchas toxinas los alimentos. Evitar el exceso de dulce, también lo hemos dicho. Sí. Evitar el ayuno. Es que me he saltado unos cuantos, ¿no? No, solo te has saltado de los alimentos locales. Vale, Sí. vale, perdón. Confiar en nuestro cuerpo, es decir, hay que poco a poco aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos va a ir diciendo, hoy necesito más proteína, hoy necesito más ácido, más yang, menos yang, ¿vale? Lo que pasa es que cuando estamos intoxicados, es decir, comiendo muchos refinados y tal, eso no nos damos cuenta. Igual que cuando estamos intoxicados, comernos una hamburguesa no nos va a sentar mal. Pero cuando estamos más limpios, sí que podemos escuchar a nuestro cuerpo lo que nos dice y comemos una hamburguesa y sí que lo vamos a notar, ¿no? Pues la diferencia está más o menos limpio, más o menos saludable o no está. Trabajar el aspecto femenino, siempre hemos dicho que la tierra es la madre, es la despensa, es lo que nos nutre, ¿no? La madre nutre al hijo. Entonces, ese aspecto femenino de la madre, de preocuparse por los demás, de nutrir, de que todo esté bien, es un aspecto importante dentro de la alimentación, ¿de acuerdo? Que lo debemos evitar. Y bueno, por último, equilibrar trabajo, horas de trabajo con horas de actividad al aire libre. Bueno, pues entonces, básicamente, junto con el listado de antes y te proporciona las pautas necesarias para comer de una forma eficiente y tener una buena digestión. Otra cosa es cómo estás tú frente a la recepción de ese alimento, que habitualmente suele ser el problema. Sí. Porque a veces, Yo he tenía comido problemas con los esto que carbohidratos. normalmente no me sienta mal y porque hoy me ha sentado mal. No es el alimento, eres tú. Cómo Claro. estabas cuando lo has comido, ¿no? Sí. Lo que suele generar esa incompatibilidad o ese problema. Igualmente,
también hay un aspecto de la combinación de alimentos, que sería el último punto para tratar en este curso. Combinación de... Vale, bueno, en la combinación de alimentos remarco y vuelvo a comentar que no está comprobado científicamente, así que lo que vamos a hablar no tiene base científica, ¿vale? Pero este hombre se fijó que los principios activos, es decir, proteínas, lípidos, hidratos de carbono o alimentos almidonados o feculosos, dependiendo de sus proporciones, no combinaban bien unos con los otros, ¿no? Ah, como esto que dicen que el hidrato de carbono no va bien con la carne. Con la Como por proteína, ejemplo con la eso, y dicen el porqué de un hidrato y una proteína animal no. Porque el hidrato, como sabemos, empieza a digerir con la amilasa de la saliva y necesita un entorno alcalino. ¿Vale? Las proteínas se digieren en el estómago y necesitan un entorno lo más ácido posible. Como he dicho, la proteína animal es lo más difícil de digerir, por lo cual necesita que sus jugos sean jugos gástricos lo más potentes posible, lo más ácidos posible. La proteína necesita de esa acidez, todo lo contrario que el hidrato de carbono. Claro, él dijo, toma, ya está, pues no lo puedo combinar. Pero el cuerpo tiene criterios y principios mucho más allá que eso. Es decir, por ejemplo, un arroz integral tiene un 15% de proteína, un 34% de hidrato de carbono y bueno, el arroz integral apenas tiene grasa, ¿no? Pero bueno, quiero decir que el aceite y la miel creo que son los únicos alimentos que son un 99,9 lo que son, ¿vale? El aceite son ácidos grasos oleicos al 99,9 y la miel lo mismo. Entonces, todo lo demás es un compendio entre hidratos, proteínas y grasas, que tira por tierra un poco toda esta ley de combinación de alimentos. Si bien es cierto que tiene como muchos principios, si buscáis en cualquier web combinación de alimentos, os van a salir todas estas cosas que vamos a hablar ahora. Pero la medicina, estos han cogido ya algunos principios de la medicina china, como por ejemplo no beber en las comidas. ¿Vale? Eso es un principio de la medicina china que ellos sí han copiado. Y lo de no mezclar las frutas también en las comidas, por lo de las frutas y tiempos de digestión, que fermentan el estómago entre otro alimento que no tenga el mismo tiempo de digestión. Que el otro día justo uno de los que estaba mirando decía, eso no es verdad de que no se puede comer una fruta con la comida y que las frutas se fermentan en el estómago. Que puedes comer la fruta de postre, ¿no? Sí, básicamente. Es un poco lo que hablamos, es decir, una persona que tiene un buen fuego digestivo, que no tiene ningún problema, que digiere bien las tuercas, puede comer una fruta de postre y no le va a pasar nada. Pero una persona, o esa misma persona, estando en deficiencia o estando enferma, las cosas cambian. Vale. Una persona que tiene alguna deficiencia, algún problema digestivo, siempre se le va a recomendar que no coma la fruta de postre, por si acaso, comerla entre comidas, ¿vale? Y si no compotas, ¿no? O sea, algo que sea más No, es igual. cocinado, ¿no? Bueno, pero ahí ya hablamos en principios de naturalezas, ese tipo de cosas que también. Pero desde un principio, fuera medicina china, de tiempos de digestión, la fruta fermenta porque se absorbe en el intestino, al ser en su mayoría agua, 90 y tantos % agua y un poco de azúcar o fructosa, pues se asimila o se absorbe en el intestino, no se tiene que digerir en el estómago. Por eso en 20 minutos pasa del estómago al intestino. Por eso es buena idea antes de comer beber un buen vaso de agua, porque te limpia un poco las vísceras, te prepara para recibir el próximo alimento y ayuda a adelgazar también, que es útil. Un vaso de agua grande o una pieza de fruta antes de comer ayuda a no ganar peso. ¿Por qué? Porque comerás más despacio, no comerás tanta cantidad, es como que casi te obligas a no comer tanta cantidad. Porque prepara los jugos gástricos para la comida. Exactamente, ¿vale? Entonces, bueno, se establecen una serie de principios en cuanto a las relaciones de los diferentes principios de los alimentos. Básicamente se resumen en ese cuadro que os he impreso. Vale, Pero de todos los que vamos a comentar ahora, hay algunos que son fundados y otros que no, ¿de acuerdo? Al final, de los que tenéis que quedaros, serían 3 puntos. Comer las frutas solas, es decir, fuera de las comidas.
El segundo punto, que las hortalizas o las verduras no feculosas combinan bien con cualquier grupo de alimentos. ¿Puedes repetirlo? Sí. El punto número 1, que las frutas se comen siempre solas, entre comidas. ¿Sí? Punto número 2, que las hortalizas o verduras no feculosas combinan bien con todos los grupos de alimentos. O sea que será nuestro comodín a la hora de hacer combinaciones saludables. Siempre verduras. Y si ya sabes que por un lado tienes que nutrir la tierra un 70%, más o menos, cereales, y por otro, que las verduras combinan bien con cualquier otro grupo, pues dale, cereales con verduras para todo el mundo es lo mejor. Es un plato muy terapéutico. Luego ya hablaremos de verduras yin, yang, de tropismo bazo o tropismo hígado. Pero un arroz con verduras, por cierto, el arroz integral es el único alimento, y dándole la vitamina C, que es la única cosa que tendrías que añadirle, podríamos vivir solamente comiendo arroz integral. Se ha calculado unos 2,5 kilos al día de arroz integral, te da todas las necesidades cubiertas en cuanto a nutrición. O sea que si no tenemos dinero, lo más fácil es arroz integral. Integral, lo que pasa. Faltaría vitamina C, que es la vitamina, nosotros sí los sacamos, no sintetizan la vitamina C, por eso es importante la fruta, que es el tipo de más vitamina C. Pero por lo demás podríamos comer arroz integral. Bueno, ese es el punto. Y el último punto, evitar tomar agua durante la comida, que como veis ha salido en varios puntos en la combinación de alimentos y digestión de alimentos. Obviamente por el tema de diluir los jugos gástricos, ¿vale? Esos serían un poco los 3 puntos básicos. Y ahora pues vamos a desgranar las 9 pautas que comenta William Howard Wester. No hace falta que las apuntéis porque hay algunas que no ni las creo bien, pero bueno, las comentaremos, que os sirven para explicaros ese cuadro. Vale. Solo comer cuando se tiene hambre, ese es el punto número 1. Parece universal, pero no lo es. Exactamente. Comer un solo alimento concentrado a la vez. Digamos que los concentrados son los que no tienen mucha agua y los diluidos los que tienen mucha agua, es decir, proteínas y almidones ahí ya no casan muy bien, o diferentes proteínas, ¿no? Por eso decimos que siempre las verduras es con lo que pega bien con todo, pues verduras con una proteína animal una vez, verduras con proteína con un pescado otra vez, verduras con proteína vegetal otra vez, pero no mezclar proteínas, no mezclar un almidón con proteínas, no mezclar... ¿vale? Aquí viene, no mezclar proteínas con almidones, es el tercer punto. Esto nos daría que no puedes mezclar arroz con carne, no puedes mezclar el sushi, no puedes mezclar un bocata de carne, no puedes mezclar casi nada. Obviamente una persona, por ejemplo, que con un cáncer de colon o con un intestino irritable muy severo que le han tenido que extirpar un cacho de intestino, pues le diríamos, a lo mejor esta mezcla para ti puede ser un poco problemática, para el resto de humanos. Yo no ha venido nadie a consulta que me diga, yo este mezcla arroz con carne y no me sienta bien. Así que bueno, por eso digo que el cuerpo tiene formas de establecer qué alimento voy a utilizar un pH y voy a utilizar otro pH. Utiliza unos criterios mucho más complejos que ni siquiera conocemos para establecer ese tipo de cosas. Al final, sí, el hidrato de carbono empezará a digerirse en la boca. También os puedo decir que terminará de digerirse en el intestino o en el duodeno, pero pasa poco tiempo en el estómago. Las proteínas sí que tardan muchas horas en el estómago. Y por ahí puede haber un problema de incompatibilidades de tiempos de espera o de digestión en las diferentes vísceras. Pero por lo demás el cuerpo establece 1000 criterios para determinar determinados pHs para, digamos, arreglarlo o hacerlo más asimilable para la comida que vamos a necesitar digerir, ¿no? Por eso este punto, además, si sigues este punto, hace tu dieta muy limitada y restrictiva.
Y no estamos para hacer una dieta restrictiva, todo lo contrario, ¿vale? Cuanto más variedad, mejor microbiota, mejores digestiones y... Mejor. Exacto. Exacto. Siguiente punto, los vegetales sin almidón se pueden mezclar con todo. Esto es una de las cosas que sí que funciona, ¿vale? Es decir, una verdura de hoja verde, por ejemplo, la podríamos combinar hasta con una fruta, porque composicionalmente es más o menos lo mismo, es decir, agua, vitaminas y minerales. Entonces, pues un batido de manzana y espinacas y apio podría ser una buena combinación en un momento dado, a pesar de que siempre decimos que la fruta se tiene que comer sola. Pero bueno, hojas verdes casan bien con fruta, ¿vale? Por su similitud en estructura. ¿Sí? Al igual que los vegetales casarían bien con proteínas, animales o vegetales. Y con grasas también. Lo único que al comer grasas con vegetales, por ejemplo, un aguacate en una ensalada, lo que hacemos es, la grasa siempre va a alargar el proceso digestivo. Entonces, bueno, alargará el proceso digestivo. Si una ensalada normal en 1 hora y media la tendríamos digerida, con aguacate, con salmón ahumado, con semillas, alineándola con aceite, lo único que estamos haciendo es alargar un poco más su digestión, pero no es incompatible, no nos genera problemas digestivos, no sé, como lo queréis ver, ¿vale? Mezclar proteínas diferentes no es correcto, aquí sí que también más o menos es verídico, podríamos decir, es decir, una proteína vegetal y animal sí que van a generar problemas digestivos, sobre todo porque la va a alargar mucho la digestión, ¿vale? Una mala combinación de proteínas puede alargar la digestión hasta 24 horas tranquilamente. Habitualmente te va a durar 8 horas cuando lo normal son 4, es decir, va a duplicar el tiempo de digestión. Típico potaje con chorizo, por ejemplo, no sé, un maremonte también, gambas con carne. Este tipo de cosas sí que es un poco complicado para el cuerpo, pero no imposible. Lo va a digerir todo y sin problemas. Le va a costar más, menos. Alguna persona que su fuego digestivo no sea tan fuerte o que tenga, pues eso, una deficiencia energética en el bazo, le puede costar más digerirlo, pero no va a haber problemas, no va a haber incompatibilidades, que es lo que buscamos, ¿vale? Mezclar grasas con proteínas o con almidones es correcto si se hace con moderación, es lo que decimos. Por ejemplo, un arroz que le pongamos un poco de aguacate, un arroz que le pongamos semillas, solo lo que va a hacer es alargar el tiempo de digestión, pero no va a ser incompatible, ¿vale? Que nos comamos el típico entrecot y me como la grasa del entrecot, que la gente dice, no, que no es digestivo, sí, que va mejor para digerirlo, solo lo hace más largo el tiempo digestivo, ¿vale? Pero no lo complica. El octavo punto es la fruta se debe comer sola, que eso también lo tenemos claro, con el tiempo de digestión y esto sí que nos cuadra. Y por último, los líquidos fuera de las comidas, que es el otro punto que tenemos más o menos al lado. Entonces, dentro de lo que es la combinación correcta de alimentos sin base científica, correspondería un poco al esquema que os he dado. Este esquema viene de una página web y yo lo que he hecho ha sido modificarlo y al lado de los almidones he puesto otro grupito, otro circulito pero estrecho de proteínas. Digamos que son proteínas que no sean muy densas, ¿no? Pues una proteína vegetal, por ejemplo, o en este sentido. Proteínas duras, pues sí que estarían en el otro grupo. Como carnes y huevos aquí y aquí, por ejemplo, aguacate. Pero no quiere decir que no las puedas mezclar, ¿vale? Con los almidones. Vale. Como veis, los almidones y las grasas se pueden mezclar, las proteínas y las grasas se pueden mezclar, los vegetales se pueden mezclar con todos los grupos, con las frutas de hoja verde, ¿sí? Y como sabemos, las frutas ácidas con ácidas, las dulces con dulces y las semiácidas se pueden mezclar entre ellas, ¿vale? Sí, o sea, ejemplo, la ensalada de fruta toda la vida. Las semiácidas, que serían las neutras, hablaríamos de la manzana, de la pera. ¿Vale? Hay alguna que otra fruta más neutra, pero bueno, básicamente son esas. Por ejemplo, nos podríamos hacer un batido de manzana y piña y fresa, o de manzana, plátano y caqui. Son buenas mezclas, ¿vale? Porque la manzana, también hay muchas manzanas. Una Granny Smith es ácida y no hay lugar a dudas. Una Fuji madurita, luego toda puede ser bastante dulce, ¿no? O una Golden
madura y bastante dulce, Claro. poco ácido, ¿entiendes? Ahí. Pero bueno, para que establezcáis un criterio. Lo que sí que no es bueno mezclar es piña con plátano. Típico batido que se le hace a los pequeños de fresa con plátano, ¿no? Y naranja. Toma. Sí, cuando ya pequeña me sube de pensarlo. Sube, o la barriga se te pone así, de ¿qué me pasa? Yo de pequeña Ahí me hay un daban batido problema de de eso. incompatibilidad, es total. Eso sí que es un problema de incompatibilidad de combinación de alimentos, no tanto un almidón con una proteína. ¿Vale? Vale, ok. Y bueno, lo que dice aquí del agua siempre fuera de las comidas. ¿Lo del melón? Y el melón en particular, el melón Sí, y la bueno. sandía es. Pero bueno, los melones más porque tienen más azúcar todavía, que su porcentaje es un 98% agua y azúcar, y un montón de azúcar. Entonces, claro, es mejor combinarlo con nada. Ese melón con jamón, Melón con jamón, olvídate, con lo rico que está. olvídate, ¡Qué rico! pero vamos. Yo nunca lo probé en mi Ay, vida. sí, Es un crimen. Ah, pues me encanta. Esa sopa de melón con pepino, con Ah, sí, menta, sí. tal. Y yogur. Y Ay, yogur. yo, ¿qué haces? O Es sea, verdad. uf. O nata, porque Uf. igual también era nata. ¿No os habéis fijado que lo dejas de remover y Sí, se sí, naturaliza se separa. enseguida? Se separa. Se corta. Es como que... Claro. Ok, ok. ¿Vale? Pues pulsa con fiebre, pulsa con tos, que tos saca flema, cansancio, Y dolor de cabeza. COVID. sudor nocturno. No, sudor. Dolor de cabeza, ¿no? Que todavía estamos. No, cuando estás resfriado te duele la cabeza, es un poquito. Sudor. Dolor de cabeza. Y dolor de cabeza. Ya está. Venga, Vale. ¿cómo empezaríamos? ¿Qué vais a hacer? ¿Una dieta tipo desayuno, comida, cena o...? Para primero, para saber un poco la Primero dieta, para primero hay que saber un poco saber un qué poco el pasa, ¿no? diagnóstico, o Claro. por dónde nos movemos, al menos si es yin o es yang y por dónde vamos, Tiene un ¿no? resfriado por frío, ¿vale? creo Por frío que- de la calle. Jim. Yin. O sea, ella está Exceso o él de está yin, allí. yo creo. Digo Él está ella porque allí somos porque, mayoría. digamos, ha entrado el frío del invierno, ahora salimos así con mucho calor y, Me ha dado un viento. y me constipo por un frío que ha entrado en el cuerpo, ¿no? Es un agente patógeno yin, Externo. ¿no? Sí. Vale, pues ya tenemos algo, ¿no? Es una enfermedad yin. Sí. Vale. Resfriado, ¿a qué obedece? Ah, vale, vale. Puede ser pulmón. Bien. ¿Qué elemento estaría tocado? metal ¿no? con Metal. ¿Y el órgano? dos Pulmones. ¿Y el órgano? Pulmón. Sí. Ahí ya tenemos casi todo el ejercicio hecho. Porque tenemos las pautas necesarias para ir a trabajar, ¿no? Es decir, Y yo creo que Una sopita de ajo. De cebolla. yo creo que riñón. una sopita de ajo me queda muy bien. El ajo activa, ¿no? Pulmón, El exactamente. cansancio, no sé. Exactamente. No, en este caso le vendría mejor una de cebolla. Cebolla, ya dije. No, es broma. No, uno de pollo. Un Vendría bien caldo de huesos de pollo. Vendría bien con las dos cosas. orégano. Por el ciclo 100, Sí. que era el de formación, ¿os acordáis, chicas? Sí. Sí. ¿Qué elementos o qué alimentos de Yo es qué que lo tengo que elemento le mirar. daríais? Sí, si no lo miro, no Finito, sé. Metal, Para arriba. esto va a estar en Yo tengo que mirar, no me acuerdo. Tiene que, pues sí, tiene que dar para tierra. Tierra siempre, yo creo que riñón, que sería negro. Agua al de la izquierda. Primero, para el ciclo de formación. El metal, La madre al hijo. ¿Quién es la madre del metal? la tierra. Tierra. Pues entonces, Tierra, siempre. este sería un elemento que podríamos dar para, si tonificamos la madre, tonificará al hijo ella misma, entonces tonificamos un poco al pulmón, le damos un poquito de caña, ¿no? Y alimentos
caliente, puede ser, ¿no? O sea, digo, Exactamente. cocinado calentito, que es una Allí pues infusión. le daremos alimentos que tonifiquen el yang, ¿no? Sí, Vale. pero para eso hay Infusiones pones ahora de desayuno. caliente. ¿Qué le damos de desayuno a una persona que esté así? Vale. Una infusión a colación. Puede ser, Un ¿no? porridge mismo, pero ¿qué Sí. cereal emplearíamos? O de A ver. no sé, supongo, ¿cómo se llama? Avena, ¿no? No, era otro. sarraceno es Avena sí, pero ¿por qué? Porque la avena es de naturaleza tibia. Muy bien. Y bien, otro cereal que se le podría dar. Mijo, Sarraceno. sarraceno. Mijo, pensad que es ligeramente fresco, ¿hemos visto? Sí. Como estaba en neutro, Sí vale, pensé sí era que como- nutre la tierra, pero tiene una naturaleza fresca, lo que decíamos. Siempre vas a tener un cereal en cada estación, pero ¿qué cereal estamos buscando? Sarraceno. Sarraceno, muy bien. Pero se le podría dar cualquiera. Lo que no le daríamos sería Trigo, no. Trigo, muy bien. Trigo es frío, sí. Trigo, muy bien. Trigo es frío, sí. Y Y centeno tampoco. centeno muy bien, tampoco, muy bien. tampoco. ¿Por qué no le daríamos Son trigo y fríos. centeno? Porque son más fríos. No, pero yo no tengo tan claro cuál es cada. Tendrá que Bueno, ser pero más, eso ¿eh? es libro. Sí, sí, Eso es porque- libro. Ahí, porque ya se lo han empollado. Sí, porque no, a mí me va a decir. Vale, le cuál- daríamos un porridge de avena o de trigo sarraceno. ¿Con qué más? ¿Qué le pondrías a ese porridge? ¿A Zahara? Algo como. Una manzanita Le así, pondrías- con compota, manzanita. ¿Canela? También, claro. Muy bien. Además, la canela de ser caliente es un picante, con lo cual estarías haciendo un win-win. Y el anillo Es ese un doble trigo. beneficio, por decirlo de alguna manera. El anillo de luego de ¿Cómo estaba para la Esto lo vas a escuchar mucho en tu curso. Todo es win-win. Y ya está, ¿no? Que está malito, tampoco tiene que desayunar mucho más. Está malito. Unas semillas, las semillas son proteínas, son yanguinizantes, ¿no? Entonces ya nos iría bien también. Sí, Unas pero- semillitas Pero que para darle un como, poquito como más de... sésamo o lino. Por ejemplo, ¿vale? También luego le irías a preguntar, ¿no? Un poquito, De qué es lo que prefiere. para darte a ti mismo una pauta de cuál sería la más indicada para él, ¿no? Vale. ¿Vale? Por ejemplo, sésamo blanco o negro, pues ya le irías más a preguntar. En este caso, podrían ser de los dos. ¿Por qué? Porque el sésamo negro nutre el riñón. Por algo que no sabéis, pero que ahora ya sabéis, el metal nutre el agua y el agua nutre el metal. Entonces ahí estaríamos ayudándolo. Y el sésamo blanco, marrón, con lo cual también estamos ayudando. ¿Vale? Pero entre, yo qué sé, entre fenogreco y semillas de cilantro, Ah, claro. sí. ya me estoy yendo un poco, pero Ay, no sé cogeríamos qué- fenogreco, que es que- de una naturaleza más caliente, por ejemplo. ¿Qué es? Fenogreco es una semilla que ya utilizaban los romanos, que es una semilla muy aromática y sirve para descongestionar el sistema digestivo. ¿Vale? Son unas semillas así como irregulares, se parece mucho al polen, que es así unas piedritas muy irregulares de color marrón, ocre, ¿vale? Son así, pues ya te digo, las utilizaban ya los romanos para condimentar y para potenciar el sistema digestivo. La harina de algarroba, pues también. ¿Por qué? Porque la algarroba es una legumbre y las legumbres son yanguinizantes, entonces también iría bien. Además le daría mucha energía, con lo cual Sí. estaríamos evitando el calzante. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Una Ya ves. bolsita de harina de Es como de que se trata un poco, es decir, con los síntomas que tienes te van dando una carretera y tú tienes que ir ahí diciendo, vale, pues por aquí y por aquí. Vale, ahí estás haciendo algo que veo que puede dar error. Y es, si tiene fiebre, Sí, en el momento en que tenga fiebre no le vas a dar una avena. Claro, sí, yo Obviamente. pensaba. Porque da más calor. Y la canela tampoco, ¿no? Y la canela tampoco. Eso se lo vas a dar cuando la fiebre le haya bajado. pero Pero si él sabemos un poquito. El Si él- constipado de fiebre es por la tarde que le sube. Por la noche, Exacto. claro. Entonces, pues por A la la mañana mañana comía eso, más de pues. esto y por la tarde noche más vegetales. Sí, pero podríamos poner escalofríos, por ejemplo, en vez de fiebre, pero bueno, Sí. para que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Sí, así nos cuadrará todo mucho más. Sí.
Si tuviera escalofríos en vez de fiebre, el picante ya sí o sí sería un picante caliente. Por ejemplo, una infusión de jengibre. Claro, así levanta Si calor y lo presenta saca. la fiebre que dice María por la tarde, la infusión de jengibre no, le daríamos una infusioncita, pues, Eso, la de romero, la de por ejemplo, un tomillo, la tomillo, de... un poliero. Eucalipto, cualquiera que sea así. Y luego ya sabiendo, ¿no?, qué connotaciones tiene pues, el eucalipto dispersa y abre las vías respiratorias, pues por ejemplo sería uno muy... Ahí podríais utilizar la miel, por ejemplo, para que... ¿Se lo daríais triturado o sin triturar? El desayuno. El triturado hablamos de que todo lo que es más refinado es algo más digestivo. Más Triturado, ¿no? Bueno, sí, dije, sí. Si está no malito, tenía yo ganas se de lo comer. daría triturado. Si está Claro. malito, no Muy sé. bien, Pamela. Claro. Ese es un principio muy válido. Cuando estás malito, estás como que no te apetece... Ni No masticar. te vas a comer un potaje ni una fabada cuando estás malito. Bueno, tú sí. El cuerpo cuando no anaboliza, cuando no crea, cuando está enfermo, por ejemplo, no va a crear, sino que va a catabolizar, va a intentar eliminar qué es lo que le ha puesto enfermo. Entonces, por eso la gente enferma puede estar un día o dos sin comer, porque su cuerpo está centrado en eliminar el virus o lo que le está provocando esa enfermedad. No quiere que le metas más comida También lo que pasa cuando para, están ingresados, que le dan comida que son por ejemplo, también. cosas livianitas como Exactamente. para estar ahí. Bueno, comida. A ver, calentitas sobre todo, calientes. Pues una sopita, por Sopita, ejemplo, ¿no? ligera. ¿Qué le pondríais? ¿Y si le ponemos miso? Cebolla. Muy bien. ¿Qué buena idea, miso? ¿Sí? ¿Eso por qué? No. Porque el miso es bueno para todos. Muy bien. Por lo que decimos Porque un con poco lo al del riñón. riñón, o sea, Limpia, agua crea limpia. metal igual que el metal crea agua. Son... Vale. Vale. ¿Qué más? Le metemos a la sopa de verduras. ¿Qué le ponemos? Algas. Bueno, ¿es un nene o una nena? ¿Es un nene o una nena? Eso, ¿Los nenes no toman algas y las nenas sí o cómo va? ¿Es una persona mayor? Es Piensa para... que es las para- algas, a pesar de que sí que es un riñón, pero son Son bastante limpias. limpias, Sí, ¿vale? sí. Entonces en un momento dado, por ejemplo, una ensalada de algas no, pero a lo mejor ponerle 2 algas en la sopa, Algas no, bueno, por ahí hemos no. cambiado la Ah, naturaleza, no estarían al menos contraindicadas. Una cebollita. Un poquito de arroz integral en la sopa, ¿lo pondríais? Sí. Miso, anillo. ¿Más verduras? ¿No? La ¿Quizás? cebolla, Sí, Bueno, muy bien. Zanahoria Muy también, queda calor. ¿cómo se dice el otro? El apio. Muy Apio. bien. Se dice apio. Zanahoria va para el centro también, muy bien. Eliminará el cansancio también. Vale. Vale, bueno, de cena podríamos darle más o menos parecido, ¿no? Sabiendo que si a lo mejor por la cena le sube un poco más la fiebre, pues no haría falta No bajarle calentarlo el tanto, ¿no? Podríamos ponerle pues, un poco de apio, alguna espinaca, algo así. Alguna hojita de menta, que también abre vías y también ayudaría por la tarde-noche. Ah, y si le hiciera una infusión de menta, si cuando tiene fiebre se le hiciera una infusión de menta, Sí, claro. ¿funcionaría? Ayudaría. Depende, claro, tienes que tener en No, cuenta niño eso. no, hablamos de una persona adulta, aunque no le guste se la toma. Sí, no me refería a eso, pero Ah. sí, claro. Si tiene fiebre le irá bien, claro. Le Si irá la bien. fiebre es producida por un frío, un calor. Sí. Orégano, albahaca, también, ¿no? Sí, la albahaca es un picante neutro tibio, Mm. si no estoy equivocado. Eso lo podéis utilizar también para condimentar la sopa, por ejemplo. Sí, no, albahaca en la sopa, sí, ¿no? Claro. Picante, dulce, amargo ¿Y la hierbabuena? naturaleza tibia. La naturaleza. La hierbabuena igual es también, es fresca. un picante fresco. Claro. Ay, perdón. Niña de 10 años que tiene fiebre, parecida soy. Venga, va. Pues sí, tiene, faltan 6, pero. ¿Qué desayuno? Por ejemplo, Tiene fiebre. Leche no puede tomar. Porque estamos en tiene producción de verano. obesidad. Ah, verano. Somos chinos. Los chinos no tomamos leche. Vale.
Lo eliminamos de nuestro... No existe. Tiene que bajar el calor. Un batidito Bueno. de una fruta. Pero no, un ¿Qué agua, fruta? un agua con pepino. Una Bueno, compotita, ya, al final ¿no? todas las También. frutas son- Una son compota, frescas. ¿no? Una Una compotita compota, también. una manzana Le doy lorna. un batido porque es algo así, o una cremita, Y estamos en no el batido tan rico. Una manzana al horno con canela y con miel. No. ¿Cómo que no? Que estamos Pero tiene en calor. Tiene Ah, fiebre, no le tiene metemos fiebre. canela, no le metemos Y canela. tiene fiebre. Pero le podemos poner un poquito de limón. Sí. Pero para Y más que una manzana al horno, en verano yo lo que haría sería una compota. Un Ahora escaldado compota. hervido Vale. mediano, Rápido. rápido, de 10 minutos hirviendo, triturada y a correr. Y crudo, ¿no? Y cruda también. Ralladita, Le gusta, ¿no? o rayadita, Rallada, eso, una rayada está manzana. muy bien. Muy bien. Como dice ella, con un poquito de limón y rayita, eso está está guay. rico. Es un poco difícil Pero el plátano- digerir cuando hay fiebre, tenerlo Sí, en cuenta. Ah, vale. Agua con pepino iría muy bien también, pero a lo mejor no en el desayuno, pero por ahí en el almuerzo. Vale, otro desayuno, venga. Bueno, No, hombre, hacer la comida, ¿no? Hacemos la comida. Huevos ¿Qué revueltos. frutas le pondrías? Al menos decirme no qué Eso. frutas, pero de qué sabores. Vale. ¿Piña? ¿Podría ir? No. Sí, Piña es que tiene tibia. un sabor Ácido. ácido, Por lo Y menos. también gente limpia. para evitar la pérdida de temperatura, ¿no? En este caso, con la fiebre. Líquido. Ácidos, fríos Tibia, es tibia. y piña, fresa. Pero es dulce. La fresa puede ir, no, también es ácida la fresa. ¿Qué? La fresa. ¿No es Es ácida? Ácida. Pero no es dulce. Es dulce ácida, dicen, pero yo solo lo encuentro el ácido, ¿no? Puedo quedar bien con Sí, piña pero entonces, ¿no? fresa. Sí, Esa también. piña y fresa sí lo puedes mezclar. Sí. Y además es por la mañana, que no pasaría nada. En cambio, por la noche sí que... Fresa y naranja lo puedes mezclar. Piña y fresa y piña y naranja también lo Mandarina. podrías mezclar. También. Uy, naranja. Y Podrían ir bien. pomelo. También. También, pero al niño le das pomelo, como Pomelo no tengas se toma acostumbrado, difícilmente se toma el batido. ¿Qué comida le darías? Verduras con al vapor. A ver. Si no lo ¿Qué dices comida? tú ya. ¿Qué comida? Venga. Por ejemplo, entre un trozo de carne de cordero o de conejo, ¿cuál piensas que le darías más? El cordero es Yo más le daría grasiento y es más llano. Sí, de la. Entre conejo. cordero y conejo. Conejo. Conejo le darías más, ¿no? Sí. Muy bien. No, da Al mucho- da horno más no calor. sería la mejor forma de Yo consumir. la No porque da más calor. Sí, Y a la plancha tampoco guisa. porque da más calor. A la plancha, ¿no? Sí, por ahí, es verdad. Realmente el conejo que es yin, digamos, Sí. si lo hacemos a la plancha, le subimos un grado, tampoco pasaría nada, digamos que se nos quedaría en neutro. Otra cosa es hacer a la parrilla un cacho de cordero. El cordero es ya, Luego se me lo parrilla más. y le ponemos ya, ¿vale? Aquí a la niña le estaríamos prendiendo fuego. Ya, nada. Pues con fiebre, cordero y a la plancha o a la parrilla, esto sería mal, ¿vale? Para que veáis un poquito lo que sería bien y lo que sería mal, ¿vale? Vale. Sí, como un neutro templado, ¿no? Perdón. Neutro templado, eso. Exactamente. También podríais hacer un conejo a la plancha con un poquito de verduras frescas salteadas o hervidas o un poquito de ensalada. No me gusta el conejo. Claro. No echamos. Pollo. A todos les gusta el pollo, a todos los niños comen pollo. Pero no kikiriki, el pescado. Ah, Pescado blanco, el yin, dentro del yang. El pescado blanco es más digestivo que el azul, siempre hemos dicho. Entonces sería una el buena pescado opción. tiene que ser rebozado y... Un No. puré. Un purecito, todo bonito, se lo podría. No tengo hijo, ¿eh? Yo tampoco. Supongo que sí, carne blanca también. No Puede sé, comer será que pollo, ¿no? yo vengo de Porque una... pollo podría comer, ¿no? Pollo podría comer también, si bien es cierto que el pollo es de los animales yang, porque es el de los que primero se despiertan en el día, ¿no? Como decía María. Pero bueno, más o- El gallo. puedes hacer un caldo de pescado con verduras, ya está comiendo pescado, está comiendo verduras. Aquí sí que las algas, por ejemplo, si bien Pueden venir. decimos que es una niña pequeña, pero sería un alimento que vendría bien. Porque
porque es yin y porque es fría. Fiebre. Entonces, Y tipo lubina que no tipo tiene. lubina, muy ¿Cuánto bien. se podría? Bien. La lubina es, lo que pasa es pescado azul. La lubina. Es lo que va. Pero Tiene igual es puede una tiene ser. la cola, sí. La diferencia entre pescado blanco y pescado azul, ¿la sabéis? No, Sí, yo no. Es Los igual. pescados más azules cosita. son más rápidos, entonces su cola es más de espada, más de flecha, Ajá. ¿vale? Las colas más así abiertas, que no necesitan tanta velocidad, son de pescados más lentos, que son pescados largos. Tipo, lo que es, ¿cómo se llama? Merluza y todo eso, sí se podría. Merluza, bacalao, cabracho, gallo, rape, todos estos que tienen más o menos esta cola. ¿vale? Solo que Este es cuanto más más de azul, sardina, más de bonito, más azul, más graso, más omega 3 tiene. Ajá. Eso sí. Nada, colores A naranja. Zahara, ¿qué cena le darías a esa niña con fiebre? Piensa que por la noche le sube la fiebre. ¿Parrilla o puré? Lo puré. Vale. Eso que ¿Puré de le- verduras calientes o de verduras frías? Más bien verduras frías, ¿no? ¿Cuál es? Cremita de zanahoria. Puedes decir algo así. Es que no quería decir. No, no, decir, sí. Pero calabaza no, porque es más caliente la calabaza, porque es una No, sorpresa. no es más caliente. Ah, Ujú. no sé, ¿eh? Hablan las chicas que se comieron el libro, ábrenos. Tengo que mirar más Yo cosas. lo he leído, pero no me queda en el chip todo. ¿Sopa de cebolla le darías? La cebolla es buena para los mocos y todas esas cosas, pero. Pero igual le da pica, ¿no? Para cenar en el momento que le ha subido la fiebre. No. ¿Le darías sopa de cebolla? Ah, no, porque es un poco picante. Vale. Agüita con pepino. Agüita y no. Todo el día, me tengo que No, No pero falla. una cremita de calabacín y espinacas. Sí. Ah, calabacín es fresco, ¿no? Y Ah, así las espinacas también. también. Ah, bueno. Sí. Un boniato al horno le darías al de merendar. Boniato al horno. No, porque tiene No, fiebre, ¿no? no, porque el horno es caliente, primero que nada. Y Y el boniato es de Es una naturaleza raíz tierra, caliente, es con lo caliente. cual estaría contraindicado para este caso. Sí. ¿no? Sí.